lo tienen. Ahora, vamos a ver los protectores de la mucosa como tal. No encontré una imagen de protectores de la mucosa porque lo que pasa es que estos medicamentos no son tan, digamos, tan conocidos, o sea, digamos que no tienen un mecanismo interno, no tienen un mecanismo molecular como tal, sino que tienen un mecanismo un poco más, digamos, físico, vamos a decirlo así, que ustedes habrán escuchado de Luis Mutol, que tiene un montón de comerciales en la televisión. Yo me acuerdo cuando era chiquita, veía el comercial en blanco y negro y salía el bismutol que era rosadito, ya, ese es el bismutol, y este es subsilato de bismuto, o sea, el bismutol es la marca, el subsilato de bismuto es el fármaco, ¿no? El medicamento en sí, que incluso acá lo pueden ver, ¿no? Bismutol es la marca. Entonces, las indicaciones es como para utilizar como terapia adyuvante, o sea, nosotros recetamos el inhibidor de la bomba de protones y le aumentamos o sea, el protector de la mucosa gástrica. Ya lo que les quería comentar era el tema del misoprostol, que el misoprostol en muchos países, incluso creo que en el nuestro, la verdad no me sé ese datito, pero en algunos países he visto que el misoprostol es está restringida su venta, ¿no? Por el efecto que ya les había dicho, ¿no? Que básicamente es que aumenta el tema de la motilidad del útero y puede generar aborto. Entonces, los gobiernos han dicho que no se debe vender de manera libre y por eso es que tampoco se pueden utilizar como una protector de la mucosa. Incluso algunos médicos acá en Perú, bueno, tienen un poco de recelo al momento de recomendarlos, al momento de recetarlos, porque, bueno, ya les he comentado, ¿no? Y bueno, básicamente el misoprostol disminuye la secreción gástrica y eso hace que, bueno, haya un alivio, ¿no? Hay un alivio al momento de, o sea, ya no sientes ese como dolorcito en el epigastrio que les comento que es súper doloroso. Aparte de eso, también tiene otras vías como el aumento de factores de crecimiento, aumento del flujo gástrico y también aumento del moco, que, bueno, básicamente genera como si fuese una peliculita alrededor del estómago, como para que ya no se siga lesionando la mucosa estomacal. Y bueno, el bismutol y también hay otros que también, que por ejemplo es el magaldrato, se utilizan y básicamente lo que hace también esto es generar una película, es como un coágulo, o sea, se le conoce como coágulo blanco y básicamente sucede por un proceso de quelación, que es un proceso químico que la verdad no necesariamente se lo tienen que aprender porque son un montón de formulitas y la verdad es que no es tan importante como por ejemplo saber recetar el bismutol. No digo que no vayan a aprender esos procesos químicos si de repente se lo solicitan, pero no creo que sea tan importante, sinceramente. Entonces, lo que ustedes tienen que saber de este tipo de protectores de mucosa gástrica es que generan una película alrededor de la mucosa gástrica. O sea, la mucosa está acá y se genera la película, que es como un coagulito blanco que básicamente genera que ya pues no pase el ácido hacia la mucosa del estómago y de esta manera pues lo protege. Y esto básicamente nos ayuda mucho con las úlceras gástricas, porque ustedes saben que las úlceras gástricas son como, digamos, como una quemadura, así, están expuestas y duelen mucho. Entonces, cuando tú, por ejemplo, aumentas el ácido del estómago y esto cae por encima de la úlcera gástrica, pues genera mucho dolor, el paciente está fastidiado, le duele mucho el estómago, o sea, no el estómago, pero tiene mucho dolor abdominal, vamos a hablar con propiedad, tiene mucho dolor abdominal y también tiene distensión. Entonces, nosotros, al momento de tomar el Ismutol, bueno, recetar al paciente que tome bismutol, él lo toma 30 a una hora antes de consumir alimentos, entonces genera una película y al momento de que el ácido ya como que comienza a bajar, se genera, como está ahí el protector, la película, entonces ya no toca la úlcera deja de doler, ya no duele. Entonces, si de repente ustedes conocen a alguien que tenga úlceras gástricas, es importante recetarle el bismutol con su inhibidor de bombas de protones, ¿no? Porque es doble terapia. Las contraindicaciones es en las gestantes, porque como les había mencionado, esto básicamente aumenta el tema de la motilidad, la motilidad en el útero. Entonces, lo que puede generar en mujeres en edad fértil, por ejemplo, que no están embarazadas, es un dolor tipo cólico, por ejemplo, un símil al cólico menstrual, porque el útero se hace así. Entonces, como el útero se hace así, duele. Entonces puede generar eso. Es importante que nosotros le mencionemos a las pacientes que van a nuestra consulta que pueden presentar eso, ¿no? También pueden generar diarrea y también en mujeres embarazadas, por ejemplo, el misoprostol puede generar aborto. Entonces es importante que nosotros antes de recetar cualquier cosa le preguntemos a la paciente si es que está embarazada o si es que hubiese alguna posibilidad de estar embarazada.
porque nosotros debemos siempre asegurarnos, siempre, 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 porque acá en Perú el aborto está penalizado. Entonces, siempre es importante eso y sobre todo que también una recomendación que siempre les doy a las personas que les doy clase o que de repente me consultan, yo siempre les digo, siempre coloquen en la historia clínica todo lo que el paciente les dice. Y ponen, paciente refiere no estar embarazada, paciente refiere esto, demás. Y si tienen la posibilidad incluso de ustedes asegurarse y hacer una prueba de embarazo, háganla. O sea, no se limiten con ese tema porque el tema del embarazo aquí en Perú y en otros países de Latinoamérica es bien complejo, porque no solamente, digamos, estás atentando, digamos así dicen las leyes, no estás atentando solamente contra la vida de la mamá, sino también del hijo. Entonces es muy importante que ustedes digan, no, paciente refiere no estar gestando. Paciente refiere fecha de última regla, tal fecha paciente, o de repente si no quiere hacerse la prueba de embarazo, paciente refiere que no desea hacerse la prueba de embarazo. Entonces es importante que ustedes lo mencionen, no solamente que lo sepan, sino que también lo coloquen en la historia clínica, porque si pasara algo, ustedes ya tienen su sustento de la historia clínica, decirle, oye, ¿sabes qué? Yo en la historia clínica coloqué que la paciente no está embarazada, la paciente me dijo que no está embarazada. Y siempre el paciente refiere, ustedes no saben nada, o sea, ustedes no pueden validarlo la información que ella le dice. Entonces no pueden poner paciente no está embarazada o paciente no está gestando, porque ustedes no lo saben. La paciente lo refiere, la paciente lo dice y eso es básicamente lo que nosotros confiamos. Porque ustedes ponen paciente no está gestando o no estaba gestando, usted, les van a decir, ¿y dónde está la prueba de que no estaba gestando? Usted no se aseguró que no está gestando. Entonces, siempre hay que poner paciente refiere, eso nunca se lo vayan a olvidar. Y bueno, básicamente es importante también que sepan que el bismuto puede oscurecer las heces. Entonces, si un paciente, por ejemplo, viene y de repente le dice, tengo heces oscuras, tengo heces negras, no sé qué hacer, que no sé qué, ustedes dicen que podría ser una hemorragia digestiva alta que está generando que el paciente haga heces con sangre y no son heces con sangre, es solamente que está tomando bismutol. Entonces es importante que ustedes pregunten, ¿está tomando algún medicamento? ¿Está tomando algo? ¿Está tomando bismutol? Si el paciente te dice que sí, se lo retiras y le dices, vuelva nuevamente y valore las heces durante 3 4 días, que el bismuto ya sale por completo. Si deja de hacer heces negras, regresa y si sigue haciendo, regresa también. Y bueno, también debemos también como que asegurarnos, ¿no? Que no tenga una hemorragia activa, pero bueno, siempre pregunten por el tema del bismutol. Y bueno, lo que nos vamos a llevar a casa es esto de acá, que es básicamente un cuadrito en donde nos resume todo lo que hemos hablado el día de hoy, tanto factores agresivos, factores defensivos, dónde funciona cada uno de los medicamentos que hemos hablado el día de hoy, tanto los antiácidos, los protectores de la mucosa, los antisecretores, es importante también los inhibidores de bomba de protones, porque en Perú es bastante frecuente que los pacientes tengan Helicobacter pylori. Entonces, acá, por ejemplo, el Helicobacter pylori es bien, bien frecuente. Entonces, ustedes no solamente tienen que saber a nivel de o sea, qué podrían darle, por ejemplo, la triple terapia, que es este inhibidor de bomba, con claritromicina, con amoxicilina, sino que también tienen que ver otras opciones, que hay como 3 terapias, que ahí se las dejo para que ustedes las puedan investigar, que son súper importantes porque no va a faltar el paciente que llegue, que tenga gastritis, que les diga que tiene gastritis, que le duele mucho el epigastrio, que ya es muy, mucho, muy doloroso porque quema, duele, arde, entonces no va a haber paciente que les falte. Y sobre todo ustedes tienen que saber no solamente para su conocimiento, sino también para poder concientizar al paciente sobre lo que tiene, concientizar al paciente de por qué debería tomar el medicamento, concientizar al paciente de qué cosa le está haciendo el paciente en el cuerpo, qué cosa le está haciendo el medicamento en el cuerpo, como para que el paciente sea adherente al tratamiento. Entonces, de acá, esta fotito, bueno, toda la presentación en realidad se la voy a pasar a quien me contactó para hacer esta charla, que agradezco mucho realmente la oportunidad. Y bueno, para que ustedes también puedan verlo, puedan ver los gráficos y sobre todo complementar lo que les acabo de decir, porque eso es un resumen bien superficial, bien conciso, como para que ustedes tengan los puntos precisos, fijos, pero que de todas maneras es importante revisar un poco más siempre la bibliografía y contrastar lo que yo les estoy diciendo con lo que ustedes puedan investigar, porque de repente hay algunas cosas que salen nuevas, de repente ustedes revisan esa charla en un mes y los consensos han cambiado, o de repente revisan esa charla en un año que de repente ya están llevando clínicas o ya están llevando el internado y hay otros consensos, otras teorías, entonces es importante que ustedes tengan el conocimiento, pero que lo contrasten con otras investigaciones, con otras cosas que son súper importantes, pues la medicina cada día avanza y avanza muy rápido.
Entonces, les quiero agradecer mucho por el tiempo, por la atención y sobre todo por la oportunidad que me han dado de brindarles esta charla el día de hoy. Les voy a pasar la diapositiva.